Hola, ¿cómo están todos? Dios les bendiga grandemente. Muchas gracias por permitirnos entrar a su casa, a sus hogares una vez más. Felices de este momento que siempre dedicamos para el Señor y también para estar con ustedes, que permitan también al Señor hablar a sus corazones. Él en esta noche nos va a instruir con las palabras de su reino, vamos a adorarle también y vamos a preparar nuestros corazones, ¿sí? Para que no solamente oigamos la palabra del Señor, sino que podamos vivirla, disfrutarla, que sea parte de nuestras vidas, porque de eso se trata la vida cristiana, no es el cúmulo de conocimientos, sino más bien de la experiencia día a día con nuestro Dios. Estamos felices y contentos por este tiempo también que tenemos de poder asistir a la iglesia y estar orando ahí los hermanos, todos juntos en armonía, pidiendo una misma cosa. Hermoso el tiempo que vivimos, en los turnos que podemos ir, hermoso, hermoso, pero ahora habiendo terminado ya el martes de oración, de consejería también pastoral, también preparando nuestros corazones para lo que va a ser este momento. Creemos que el Señor está aquí, como también está ahí en tu casa, en el momento que pongas este video, el Señor estará ahí llenando tu vida, llenando tu corazón. Por eso es importante que cada vez que nos acerquemos al video, a la palabra del Señor, a lo que Dios tiene para nosotros, lo hagamos con expectativas en nuestros corazones, creyendo que el Señor nos hablará y que nuestras vidas son como una obra en construcción, que siempre el Señor está viendo los detalles para que cada vez esté más bonita, esté más linda la construcción. Así que la palabra que en esta noche va a ser dada encuentre cabida en nuestros corazones para poderla poner por obra. Así es, de eso se trata, la palabra del Señor nos instruye que Jesucristo es el fundamento de nuestra vida, sería el cimiento sobre el cual edificamos. Y nadie puede poner otro fundamento que no sea el Señor, ¿sí? Si queremos tener una buena edificación de todo lo que hagamos en nuestros años de vida que tengamos aquí en la tierra, en cuanto a nuestra relación con el Señor y además en cuanto a nuestro servicio para Él. Pero dice la palabra del Señor que unos hicieron una tarea y otros otra. Dice, Pablo hizo una tarea, Pedro hizo otra, Apolos hizo otra, pero dice cada uno mire cómo sobreedifica. Y ahí está luego de la palabra que recibimos, la responsabilidad de cada uno de nosotros, ver qué hacemos con esa palabra, si realmente le da forma a nuestra vida o simplemente fue un mensaje más de tantos que escucho por allí, porque eso es el riesgo en nuestros días. Hay una gran cantidad de predicadores, de palabras, de salmistas, de profetas, de todos los ministerios. Y realmente, bueno, podríamos decir que no escasea la palabra del Señor, sino más bien abunda. Entonces, bueno, ahí está la mayor responsabilidad. Mientras más conocimiento tengo de la verdad, más responsable soy delante del Señor de vivirla, ¿no? Para no caer en el pecado de omisión que comienza a cargar nuestras vidas y a evitar también nuestro desarrollo en Él. Así que a ser responsables también con cada palabra que oímos, y de eso se trata. Por eso tomamos este tiempo para poder exponernos a la verdad de la palabra del Señor. Así que, ¿qué les parece si comenzamos orando, presentando nuestras vidas delante del Señor, ahí en tu lugar, que puedas disponer este corazón en el momento, que puedas ahí tu corazón, nuestro corazón preparado, como dice la palabra del Señor, para estar sintonizados con Él? Oramos. Padre, te damos gracias, bendecimos tu nombre, Señor, gracias por este tiempo precioso que podemos dedicar, Señor, para hablar de tus cosas, de tu reino, del funcionamiento de tu reino, Señor, como tú lo has establecido. Señor, te pedimos, Padre, que tu presencia maravillosa, Señor, se derrame en cada lugar, donde se disponga el corazón para oír tu voz, Señor, para adorarte, Señor, como en este lugar, así en la casa de nuestros hermanos, Señor, a todo aquel que llegue estas palabras, este video, Señor, puedan ser bendecidos grandemente por ti, Señor. Tu brazo poderoso se ha extendido, Señor, también para sanar, para quitar toda dolencia, toda afección física.
aún toda aflicción emocional, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, sea tu poder, Padre, tocando donde hay necesidad, te pedimos, te rogamos, Señor, haz conforme a tu voluntad, Señor, tu obra tan preciosa, Señor, que es libertar al cautivo, dar vista a los ciegos, Señor, a los sordos sanarlos, a los que están presos, apertura de la cárcel, Señor, a los que están entristecidos, Señor, vendar sus heridas y darles óleo de gozo, Señor, y manto de alegría. Por eso, gracias por tu palabra y por tus preciosas y grandísimas promesas, Señor. Queremos bendecirte, amarte, Señor, y darte toda gloria y todo honor en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Jesús. Hoy quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Ven y llena este lugar con tu presencia y haz encender tu poder a los que estamos aquí. Hoy quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Ven y llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, sí, Señor, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Hoy quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, míralo a él, milagroso Señor. Ven y llena este lugar con tu presencia y haz encender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Sí, Señor, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra,
Señor, nadie como tú, nadie como tú. Oh, te amamos, Señor Jesús, te adoramos, Señor Jesús. Jesús, en tu nombre hay poder, en tu nombre hay autoridad para sanar, para restaurar. Oh, te adoramos, te adoramos. Señor, gracias por este momento tan poderoso, Señor. Proclamamos el poder de tu palabra, la que sale de tu boca, la que sana, la que restaura, Señor, la que trae libertad al cautivo, Señor. En el nombre de Jesús, por eso queremos honrarte, Señor. Alzar nuestras manos al cielo, nuestra mirada, nuestro corazón expectante, Señor. Aleluya, porque de ti sale la palabra que da vida, Señor. Por tu palabra son sustentadas todas las cosas, Señor. Por tu palabra, Señor, todas las cosas subsisten. Dice tu palabra, dice la Escritura, Señor, acerca de ti. Gracias, Señor, porque tú nos sostienes día a día, Señor. Día a día, Señor. Gracias. Ahí en tu lugar, dale gracias al Señor. Diciéndole, Señor, yo creo en ti y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Señor, y en lo que harás en mi vida. Yo creo que tu obra, Señor, comenzó aquel día que te recibí en mi vida, en mi corazón. Pero, Señor, aún no ha terminado. Aún no has culminado aquello que hemos de ver, Señor, sobre la tierra. Tu gloria, Señor, transformando nuestra vida, siendo instrumentos de justicia en tus manos, Señor, para llevar la preciosa semilla de la palabra a todo aquel que está perdido y necesitado de ti, Señor. En el nombre de Jesús, aquello que desde antes de la fundación del mundo has planeado para cada uno de nosotros, los que hoy escuchamos tu voz, tu palabra, eso se ha cumplido, Señor, en el nombre de Jesús. Tus planes, tus propósitos eternos, en el nombre de Jesús. Ahí en tu lugar, dile, Señor, que tus propósitos eternos se cumplan en mi vida. Yo haré mi parte, Señor. Yo cumpliré mi responsabilidad y veré tu mano, veré tu gloria, veré tu favor, Señor. Veré mi familia, Señor, con oportunidad de salvación. Veré mis vecinos con una oportunidad de salvación, Señor. Aleluya, yo quiero ser esa voz que se levante anunciando las buenas nuevas de salvación, Señor. Que todo mundo, Señor, que me rodea pueda tener acceso a la verdad que reside en ti y en tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Te honramos, te bendecimos, te damos todo honor, Jesús. Nadie como tú, amado Rey. Nadie como tú, amado Señor. Por eso nos rendimos, nos humillamos delante tuyo, papá, reconociendo nuestra necesidad de ti, Señor, cada día. Señor, que tú nos has perdonado nuestros pecados, Señor. Tú nos has salvado y nos has sellado con tu Espíritu Santo, Señor. Propiedad tuya somos. Propiedad tuya somos, Señor. Ovejas de tu prado, Señor. Aleluya. Y tú eres nuestro pastor, Señor, y nada nos faltará. Tú eres el que nos sustenta, Señor. Gracias. Gracias, Señor. En ti está nuestra confianza, nuestra esperanza. Señor, en ti depositamos, Señor, toda ansiedad, toda necesidad, toda petición, Señor, todo aquello que excede, Señor, lo que podríamos hacer para confiar plenamente en que tú estás obrando, Señor. Aunque no lo podamos ver, Señor, tú lo haces. Tú nos sorprendes, Señor. Señor, tú nos sorprendes, Señor. Tu gloria, Señor, se manifiesta sobre cada necesidad, sobre cada petición, Señor, que es conforme a tu voluntad, Señor. Ahí vemos tu mano respondiendo, Señor, la oración de cada uno de nosotros, Señor, que con temor, con amor, con reverencia,
Señor, con respeto a ti, Amén. Señor, levantamos. Gracias, Padre. Gracias por este privilegio, este acceso que nos das por medio de la obra de Jesús en la cruz. Señor. Gracias por recibirnos, Padre, y porque nos has hecho aceptables delante tuyo por medio del sacrificio perfecto de Amén, Jesús. Padre. Gracias, Señor, porque nos presentamos confiadamente, Señor. Amén. No en nuestros méritos, en nuestras virtudes, sino en tu obra preciosa allí en la cruz, Señor. En aquel día que dijiste, consumado es, ya todo ha sido pagado, todo ha sido resuelto aquí en este madero. Señor, desde aquel día, Señor, has provisto amplia y generosa entrada en los cielos a todo aquel que a ti acude, a todo aquel que, Señor, delante de ti se arrepiente y haya solamente en ti perdón de pecados. Gracias, Señor. Oramos, Señor, para que muchos más te puedan oír en el nombre de Jesús y muchos más se puedan salvar en nuestros días. En el nombre de Jesús, por causa de oír de la boca de tus hijos, de tu iglesia, de cada una de las iglesias que has levantado conforme a tu corazón en la ciudad y alrededores, Señor. En el nombre de Jesús, de la boca de tus hijos, Señor, salir palabras de bendición, Señor, y palabras que tengan que ver con anunciar el reino de Dios y su justicia. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo precioso. Te honramos, nuestras vidas te pertenecen, Señor. Somos tuyos, plenamente tuyos, completamente tuyos, Señor. Comprados por precio y precio de sangre, Señor. Gracias. Gracias, te amamos. Ahí si te animas a decir, Señor, te amo con todo mi corazón. Jesús, te amo, Señor. Gracias, quiero responder a ese amor, Señor, que tú me has tenido desde la eternidad. Padre, te amo, Señor. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu amor manifestado en la obra de Jesús allí en la cruz, dándonos a tu Hijo unigénito para salvar al perdido. Te amo, papá. Espíritu Santo que estás en mi vida, Señor, que has venido desde el día que me arrepentí de mis pecados y clamé por salvación, Señor. Gracias porque desde ese día estás trabajando incansablemente en mí, en mi corazón, para formar el carácter de Cristo en mi vida y en la vida de cada uno de aquellos que son tus hijos, Señor. Gracias por tu paciencia. Te amo, Espíritu Santo. Te amo, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu dulce voz de cada día, Señor, enseñándonos y hablándonos, Señor. Gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Gracias, papá. Amén. Gracias, Jesús. Qué hermoso momento, qué lindo tiempo en la presencia del Señor, dándole toda la gloria, toda la honra, reconociéndolo como el único Señor y Salvador de nuestras vidas. Qué maravilloso que es nuestro Dios. Queremos darle un saludito porque yo sé que lo va a ver este video. Nelly, nuestra hermana Nelly, está cumpliendo 80 años, 80 años que no son pocos, pero 80 años llenos de vitalidad, con unas ganas de vivir, con el deseo de hacer la voluntad del Señor. Así que Nelly, te abrazamos, te mandamos un caluroso saludo, ¿no? Sí. Ay, porque está fresco, entonces que sea calentito el saludo. Feliz cumple, hermana querida. Feliz cumple, te amamos mucho. Admiramos tu vitalidad, tu vida en Cristo. Ojalá, si el Señor nos permite y nos da tantos años como vos tenés, llegar a tu edad así, con todas las pilas, con toda la potencia en el Señor y podamos cumplir sus propósitos sobre la tierra. ¿Sí? Así que ahí el Señor también te bendiga de manera especial, Él te abrace y te conmueva con su amor de manera especial en estos días, a causa de tu cumpleaños. Qué hermoso, qué lindo. Bueno, pasamos, bueno, de más está decir, ya la mayoría ya saben, los que ven estos videos, que están cordialmente invitados a la reunión de los días jueves y los días domingo, reuniones online desde Villa Carlos Paz. La iglesia madre, podríamos decir, la casa espiritual, nuestra iglesia madre, desde ahí el apóstol Joel junto al equipo con el que preparan las reuniones para nosotros, así que están invitados a las 17 horas. Jueves y domingo. Eso, estamos todos invitados. Así es, para disfrutar ahí en la medida de tus posibilidades. Muy bien, en esta noche vamos a continuar, estamos viendo y recordando un poquito que desde la cumbre de los montes
de las montañas, el Señor se manifestó a los hombres dando mensajes claves, ¿no? Y habíamos visto en su momento a Moisés allí en la cumbre del Sinaí, llamado por el Señor para recibir la ley, que denunciaba el pecado en su pueblo y que Dios esperaba que ellos se arrepintieran y fueran esa nación santa, ese pueblo que Dios había llamado para representar, para dar a conocer a ese Dios a todas las naciones. Luego sabemos que la ley fue justamente, cumplió su cometido, y es mostrarnos nuestro nivel de pecaminosidad y nuestra gran necesidad de un Salvador. Luego, desde la cumbre de otro monte, Elías, el profeta, tremendo hombre de Dios, allí desafió a los profetas de Baal y toda la nación que estaba extraviada en una gran idolatría. Allí vimos volver su corazón al Señor a causa de ese sacrificio que fue aceptado por el Señor en la cumbre del monte Carmelo, no más de 600 metros de alto ese monte, pero el Señor hizo descender fuego del cielo, ¿no? Es una respuesta poderosa, y ante esa respuesta del Señor todo el pueblo en esos días volvió su corazón al Señor, declarando que Jehová el Señor era el Dios verdadero. Después vimos en el monte de la transfiguración también al Señor Jesús teniendo su reunión de ministerio con Moisés y con Elías. Hablamos de que ellos son testigos del verdadero Mesías, ya que no le conocieron en sus días, pero sí le pudieron conocer allí en el monte de la transfiguración, donde fueron testigos también de esto Pedro, Juan y Jacobo. Jacobo fue el primero, luego de Esteban, que asesinaron. Ahí en el libro de los Hechos encontramos este acontecimiento donde Jacobo fue uno de los que asesinaron por causa de la obra del Señor, hermano de Juan. Y por supuesto después encontramos a Pedro, el gran apóstol Pedro, siendo puntal y sustento de la iglesia en aquellos días, la iglesia primitiva, y al apóstol Juan, el discípulo amado, también a quien el Señor le concedió morir, se cree por lo que dice la historia, no en el martirio, sino de viejito, ¿sí? Predicando y pastoreando las iglesias y recibiendo la revelación del Señor, como es el libro de Apocalipsis. Así que qué maravilloso, porque esos dos testigos que vieron a Jesús allí en el monte de la transfiguración serán los dos testigos que desenmascararán al anticristo, a aquel que se va a hacer pasar por el Mesías prometido cuando el tercer templo sea reconstruido ahí en Israel, en Jerusalén. Así que estos dos testigos van a estar durante 1260 días dando su testimonio y quitándole la máscara al anticristo, diciendo: nosotros conocemos al Mesías, y ese que está sentado, a quienes ustedes le han dado honra y honor y se ha sentado en el templo para hacerse llamar Dios y hacerse pasar por Dios, ese es un impostor. Así que fíjense cómo la palabra del Señor nos va instruyendo, y cada momento, cada enseñanza que el Señor nos deja en la palabra tiene un gran significado a lo largo de la historia, y también en relación a los acontecimientos futuros, como es este caso de los dos testigos o los dos olivos, como declara la palabra del Señor ahí en Apocalipsis. Luego comenzamos a ver que el Señor, en medio de su ministerio público, empezó a ver las grandes multitudes que, como Él las sanaba, las restauraba, les daba vida y proveía para sus necesidades físicas, pero también materiales, obviamente le seguían al Señor. Esas multitudes se agolpaban, se juntaban todas y querían escuchar la voz del Señor y ver sus grandes milagros, ¿no? Y el Señor dice que al ver las grandes multitudes sintió compasión de ellas y las vio desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Y se sentó en la ladera del monte, en uno de los montes que estaba frente al mar de Galilea, y comenzó a enseñarles estas palabras que dijimos que el sermón del monte comienza en el capítulo 5 de Mateo y corresponde al capítulo 6 también y capítulo 7. Son 3 capítulos que hablan de todo lo que el Señor enseñó por aquellos días, una enseñanza bien prolongada que comienza con las bienaventuranzas. Ya habíamos visto la primera de ellas, que dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y habíamos aprendido que nosotros somos justamente aquellos bienaventurados, porque el Señor les está hablando a los súbditos de su reino, le está enseñando principios y le está dando una identidad clara. Ustedes son dichosos porque han llegado a reconocerse pobres, necesitados de Dios. Esa fue la primera, y vimos y desarrollamos esto tan maravilloso
como es poder enriquecer a otros con aquello que el Señor nos ha dado, que no muere en nosotros, sino que la vida del reino de Dios que opera en nuestra vida también puede ser aquella que enriquezca la vida de las otras personas. Y vimos el ejemplo de aquella jovencita esclava que trabajaba en la casa de Naamán, el sirio, y que ella fue la que comunicó esas buenas nuevas de aquellos días, que había un profeta en la ciudad que podía sanar la lepra de este general del ejército de Aram. Así que realmente vimos ahí un milagro de Dios, y cómo alguien en la casa, siendo esclavo, ni siquiera un empleado, sino esclava de la señora, de la esposa de Naamán, pudo ser aquella que le trajo una verdadera riqueza a ese hombre, porque no solo cambió físicamente su aspecto, porque era un hombre leproso, el Señor lo sanó, sino que además su corazón cambió para siempre, y seguramente su familia. Dice la Escritura que llevó una porción de tierra para construir un altar en su casa, y que ya no adoraría a los ídolos, sino al Dios vivo, al Dios verdadero. Así que, hermanos, esa es justamente la gran riqueza que el Señor ha depositado. Pablo le llamó así: tenemos este tesoro en vasos de barro, para que siempre la excelencia que se ve y se puede observar no sea la nuestra, sino aquella que el Señor ha depositado en nosotros. Y con esa riqueza enriquecemos a los demás cuando les transmitimos el Evangelio. La bienaventuranza número 2, y ahí nos vamos a poner a pensar un poquito, porque Jesús dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ahora, nadie es feliz cuando le toca llorar, sobre todo por dolor, ¿no es cierto? Porque está el que llora porque se rió mucho y llora de la risa. Está el que llora porque está emocionado y se mezclan esas emociones con el llanto y las lágrimas de gozo, de regocijo. Pero está el que llora por amarga tristeza, por alguna pérdida, por algún dolor, algún engaño, alguna situación, el haber sido defraudados, el haber sido despedidos de su trabajo. Ponete a pensar cuántas veces vos, que conocés al Señor, nosotros que le conocemos a Él, en aquellos momentos de tristeza realmente se ha cumplido esta palabra, porque bienaventurado significa dichosos aquellos que cuentan con el consuelo de Dios cuando les llega la hora de llorar, de atravesar una situación difícil. Tal vez diga: ¿cómo Dios puede permitir? Realmente estamos en medio de este mundo para que usted comprenda ampliamente lo que el Señor habló cuando oró por sus discípulos en Juan capítulo 17. Él dijo: Señor, yo no te pido que los saques del mundo, Padre, sino que los guardes del mal. Es necesario que ellos estén en el sistema de este mundo para que den a conocer la verdad. También declara la Escritura que muchas son las aflicciones del justo, pero que de todas ellas las librará el Señor. Entonces, qué bueno contar con las promesas del Señor. Y justamente habla de que somos dichosos y bendecidos porque en los momentos de dolor y de aflicción contamos con el consuelo del Señor. Y nosotros tenemos para contar eso. Nosotros sabemos. En momentos y en años de conocer al Señor hemos tenido la experiencia de perder a nuestro primer hijo, y contarle, cálidos hermanos, un momento lo que fueron esos días de dolor, pero también cómo el Señor pudo traer consuelo a nuestro corazón, y nada nos detuvo de amar y seguir al Señor. Y nosotros nos casamos, esperamos 4 años para encargar nuestro primer bebé con muchísimas expectativas. Y bueno, y de repente en los controles que tenés que ir a hacerte, al tercer mes nos dábamos cuenta que el médico nos tenía un poquito a las vueltas, y al ser padres primerizos no teníamos nada de experiencia, y nosotros nos casamos y siempre nos hicimos muy solitos los dos, ¿no? No teníamos el acompañamiento de la suegra, de la madre, de los hermanos, porque al ser yo la hermana mayor, era como la que siempre más independiente, claro. Y Lori, único hijo, así que no tenía hermano para que lo acompañe en ninguna situación. Y bueno, nos dimos cuenta que el médico me llamaba una semana para hacerme ecografía, me decía que todo estaba bien, que los latidos del bebé estaban bien. Las ecografías de ese tiempo no eran como las ecografías de ahora, vos veías solo una mancha negra y te decían esto y esto, y tenías que creer. Eso sí, claro, que era fe en ese tiempo. Ahora ya ves el bebé, hermosas las ecografías que se hacen.
Y bueno, pero nos dimos cuenta que algo no estaba bien, que algo no era favorable, porque me hacían controles más seguidos, cada 3 días, cada una semana, y una de las tantas veces que fui, ahí le dije, Señor, si algo hay oculto, los médicos no saben qué decirme, te pido que saques todas las cosas a luz porque no queremos ser engañados. Y bueno, y ahí cuando el médico me hace la ecografía, me dice, no, venite mañana porque voy a hacer una junta médica y mañana vamos a ver cómo está tu bebé, pero todo está bien. Yo realmente no le creí, salí de ahí, me fui llorando a casa. En ese tiempo tomábamos colectivo, Carlos está en una ciudad grande y te mueves mucho en colectivo. Y bueno, y volví a casa llorando, y con Oli tomamos la decisión de ir a otro médico. Y fuimos a otro médico, y cuando llevo las ecografías, este médico me dijo, el bebé que está en tu vientre está muerto y hay que sacarlo urgente. Ni siquiera me pidió otra ecografía, él ya sabía que el bebé estaba muerto, entonces nos habló en ese momento. Para nosotros no fue fácil, no fue sencillo, pero nuestra confianza estuvo en el Señor de que nos iba a guardar. Nos dijo del peligro, de un legrado, del peligro de sacar a un bebé hoy que es tan natural, abortar y todo lo que todo se dice, se ¿no? promueve. Un médico serio, un verdadero médico, aquel que ejerce esa profesión por vocación y que ama las vidas y que defiende las vidas, me dijo, son 5 minutos en el que podés perder la vida vos también. Así que aquello que es por defensa de la mujer, bueno, uno tiene experiencia de haber hablado con médicos serios que aman la vida. Y bueno, y la verdad que entrar a una sala de parto para salir sin un bebé es terrible, pero estábamos al frente de la iglesia, la clínica quedaba al frente de la iglesia. La clínica Conde. Y bueno, fui internada ahí, Oli me acompañó desde siempre, desde ese momento hasta en cada nacimiento de nuestro hijo. Podríamos decir que él era el obstetra. Él estaba todo el tiempo conmigo, y lo que iba a durar poquitos minutos se demoró bastante tiempo más. Y a él le dio mucho miedo, porque cuando me sacan de la sala de parto, él me ve que me traían toda tapada, y ahí el Ori pensó que yo me había muerto. Fue terrible para él, hasta que me pasaron a una sala común, y era un legrado rápido. Fue un día sábado y a la noche había reunión, y me dieron el alta y no me fui a mi casa a llorar. Nos fuimos a la iglesia a amar al Señor, a agradecerle porque si bien el bebé que habíamos planificado no pudo ser, que estaba en su presencia, pero estábamos con vida, estábamos bien, y con toda la decisión de seguirle amando en ese tiempo. Así que la gente no lo podía entender, hay gente que no entiende las cosas, solamente el que lo vive sabe, pero ahí estábamos nosotros con nuestros brazos en alto. Por eso te animamos, nosotros cuando te hablamos, no te hablamos de algo que nos contaron, te hablamos de experiencia. Eso fue una de las situaciones durísimas de nuestra vida. Los médicos nos habían dicho que no íbamos a poder tener hijos, que posiblemente perdiéramos todos los embarazos, y realmente Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel, y sus planes son sí y son amén, y se cumplen contra cualquier pronóstico que te puedan dar, diagnóstico que te puedan dar. Y luego vino Josías, después de haber orado al Señor y decirle al Señor que si Él nos daría hijos, los criaríamos enseñándole de su amor, y que los guiaríamos en su camino. Y bueno, hasta el día de hoy así lo hemos hecho. Podemos sentir satisfacción en nuestro corazón de haber cumplido y seguir cumpliendo con el Señor en esa parte que nosotros le prometimos al Señor hacer. Así que Dios ha sido bueno, de todas nos ha levantado el Señor. O sea, por eso compartimos esto, porque la diga, bueno, estos pastores no tienen idea, no han sufrido lo que yo. No hace falta sufrir lo que vos, ya nosotros tenemos cosas.
Tenemos que lo nuestro nos ha también. tocado atravesar situaciones, dificultades con cada uno de nuestros hijos, acompañarnos en alguna intervención quirúrgica. En el 2010 Casey también se le declaró una neumonía con derrame. Aquí en la ciudad nos la querían operar por apendicitis, por la ignorancia o la impericia de algunos profesionales. Y el Señor nos acompañó en medio de esa aflicción, en medio de ese llorar, en medio de eso que te toca atravesar. Por eso ahí es donde te das cuenta que la palabra de Dios cobra realidad, cobra peso, ¿no? Cuando Dios te dice bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación, y vas a decir, pero ¿cómo se puede ser? ¿Qué clase de persona puede ser feliz cuando le toca llorar? Bueno, la clave es cuando lloramos, ¿quién viene a nuestra ayuda, en nuestro encuentro, en nuestro auxilio? Y de eso se trata la diferencia. Por eso Jesús dijo, los súbditos de este reino no están solos. Tienen un rey, tienen un padre, tienen un Dios. Y cuando les toca atravesar momentos de dolor y de dificultad, sepan que Dios está allí para consolar. Y el consuelo es un abrazo, el consuelo es provisión, el consuelo es puertas que Dios abre para que las cosas se realicen, se logren. El consuelo es no quedar postrados, tirados en el piso, sino que el Señor te vuelve a levantar para atravesar cualquier otra dificultad. Yo sé lo que es que me despidan, no una, sino 2 y hasta 3 veces de los trabajos donde uno dice, bueno, acá entro y me jubilo acá adentro. De repente te dicen que ya no te necesitan más y es doloroso, genera una herida en el alma, en el corazón cuando te despiden. Puedes decir, ¿qué de malo hice? No, nada, pero no te necesitamos más. ¡Wow! ¡Qué dolor! Y tener al Señor y decir, yo te consuelo en ese momento, para que veas que la esperanza no es tu empleador, no es tu patrón, yo soy tu esperanza, yo soy el que te vuelvo a levantar, el que te doy dignidad, el que te vuelvo a abrir otra puerta, aunque el hombre cierre, tu Dios te vuelvo a abrir una puerta, te consuelo, te lleno de fortaleza, abrazo tu vida. Bueno, de eso se trata justamente el auxilio y el consuelo del Señor. Yo creo y pienso que cuando el alma es donde están los sentimientos, donde están las emociones, llora y sufre, ¿no?, por estas situaciones, nuestro espíritu se hace fuerte, porque es ahí donde el Señor puede operar y sentís que Él te fortalece. Y creo que son en esos momentos tan duros que nos toca vivir en la vida que podemos notar, ¿no?, cómo somos. El cuerpo que se resiente porque en el caso de que tenés, por ejemplo, cuando tuvimos a nuestra hija Casey internada en terapia intensiva, estuvo 12 días internada en el hospital de niños, otro tanto en un sanatorio en Córdoba hasta que la pudieron operar. Realmente el físico, mi físico, por cuidarla y por ser la única que estaba ahí, porque claro, hoy estaba acá con los otros 3 hijos y yo me había quedado con Casey sin poder dormir, no la podía dejar sola, sin poderme alimentar bien, y yo sabía que mi cuerpo, mi físico se resentía, ya no tenía la misma fuerza, mi alma también estaba despedazada, abatida, y había un solo deseo, era ver que la fiebre le bajara, que la infección ya terminara, acabara, para, bueno, luego que vino que la tuvieron que operar y todo lo que sucedió. Pero aún en medio de todo ese caos, yo sabía que mi espíritu estaba fortalecido en el Señor, que el Señor era el que me sostenía. Aunque 2 partes, porque tenemos espíritu, alma y cuerpo, y lo tenemos al Espíritu Santo gobernando en nosotros, 2 partes estaban como muy flojas en mi vida. Yo podía sentir que el Señor se hacía fuerte y Él te traía cosas hermosas, ¿no? Como una noche estar ahí en terapia intensiva, Kate, donde solamente yo podía estar parada al lado de una cunita porque ni una silla tenía, y tener hambre porque no comía, no tenía la posibilidad de salir a buscar porque no la podía dejar ni un minuto sola, y el Señor supo consolarme esa noche. Como a las 4 de la mañana apareció una enfermera que me llevaba un plato de comida, y realmente yo pude sentir que era Dios
teniendo ese gesto tan maravilloso conmigo y en una palabra diciéndome yo soy quien te sustento, yo soy quien estoy con vos. Sentir al Señor de diferentes maneras cuando parece que la vida se te cae toda, sentir que Él te levanta, es maravilloso, hermano, pero hay que dejarse tratar por el Señor, hay que permitirle al Señor, no estar tironeando todo el tiempo uno con las fuerzas de uno. Las fuerzas de uno son limitadas, el Señor es todopoderoso, Él tiene el poder de sacarnos del medio de cualquier caos, para que podamos comprobar que en nuestra tristeza Él trae consuelo. Así es, esa es la mano de nuestro Dios, y por supuesto Jesús dijo, los súbditos de este reino tienen que tener esta experiencia, no están solos. El Señor los consuela cuando les toca y les llega la hora de llorar, por el motivo que fuese, ¿no? Y habla de llorar, habla de derramar lágrimas, habla de llegar a una situación límite, aún como declaró el rey David en el Salmo 23, ¿no? Cuando llega la hora de atravesar el valle de sombra de muerte, referido al momento y al último momento, al último minuto de vida sobre esta tierra, que nadie le gusta hablar de esas cosas, pero aún en ese momento dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Es decir, el Señor está allí acompañándonos aún en ese momento que no nos gusta pensar para nada, pero que un día va a llegar. Nosotros oramos, quisiéramos ser parte de esa generación que no verá la muerte, que habla la Escritura de que van a presenciar la venida del Señor, y cuando el Señor nos llame inmediatamente ser transformados y no conocer la muerte física de este cuerpo, sino la transformación del mismo. Eso está en 1 Corintios capítulo 15, para que usted lo vea y lo lea por allí. Pero sin embargo, a algunos nos tocará la hora de atravesar el valle de sombra de muerte, ¿no? El momento de hacer esa separación y pasar al otro lado. Pablo, que conocía bien todo esto porque había tenido un encuentro tan poderoso con el Señor y fue llevado al tercer cielo para ser adoctrinado por el Señor mismo, que lo llamó a ser el gran apóstol de los gentiles, Pablo dijo, miren hermanos, yo la verdad estoy en estrecho, tengo dos sensaciones, yo conozco el cielo, les digo la verdad, para mí el vivir es Cristo, pero si me toca morir, para mí es ganancia. Con lo que me toca vivir acá, las aflicciones, la persecución, los palos por la cabeza, por el lomo, por predicar del Señor, los peligros de dentro, los peligros de fuera, la persecución a causa de mi fe y de dar a conocer mi fe. Pablo dice, estoy en estrecho, si es por la causa de Dios, por la obra me quedo, pero la verdad me gustaría estar en la presencia del Señor, me gustaría estar con Él, morir para mí sería ganancia, ¿no? Y cuando vos ves los principios del reino, decís, wow, ¿qué me puede asustar? ¿De qué temeré? ¿Temeré de lo que puede hacerme el hombre? De ninguna manera, porque Dios está conmigo y Él está en mí. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, dijo Jesús. Para poder cerrar en esta noche y ver la Escritura en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 3. El apóstol Pablo está hablándole a la iglesia de Corinto. Vamos a leer desde el versículo 1, así nos queda bien completito esta lectura. Para poder ver, hay muchos ejemplos en la palabra. El Salmo 40 también dice, aunque en los momentos de dificultad nos parece que se siente solo, dice el Señor pensará en mí. ¿No? Cuando el Señor piensa en vos, ¿cómo no va a pensar Dios en tu vida, en tu dolor? Pasa que muchas veces como personas, y el orgullo personal nos lleva y nos tienta a creer que en nuestras fuerzas podremos atravesar esos momentos. Como le pasa a mucha gente que sin Dios atraviesa momentos porque pone su vida y su confianza en el brazo de un hombre o de una persona, de un hombre, una mujer, del ser humano, que es tan falible como uno. Pero qué cosa más maravillosa poner nuestra vida en las manos de un Dios vivo, poderoso, santo, que piensa en mí, que tiene planes de bien y no de mal para darnos aquello que esperamos, ¿no? De acuerdo a su voluntad. Y eso yo creo que es más edificante todavía. Por eso Jesús dijo, los que viven bajo estos principios del reino son gente que, aunque les llega la hora de llorar por diversas circunstancias en la vida, es gente que no se queda sin el consuelo de Dios. No el consuelo del brazo del hombre que alcanza un poco,
pero ahí donde nadie más te puede acompañar, en la soledad, en tus 2, 3 de la mañana, donde tal vez algo te desveló, algo te entristeció, ahí están los brazos del Señor. Ahí donde ya nadie te puede abrazar, donde todo quedó reducido a un momento y a un lugar donde estás solo o sola, ahí están los brazos del Señor. Ahí está el Señor para darte el consuelo, el aliento, la fortaleza que te hace falta. Pero claro, hay que entender que somos bienaventurados cuando nos llega la hora de padecer, porque ahí estará sin esperar un segundo el Señor para estar a nuestro lado y acompañarnos en esa dificultad, en ese dolor, en esa pérdida. Esta palabra nos debe acompañar absolutamente todos los días de nuestra vida, porque deberemos enfrentar situaciones y ahí estará el Señor con nosotros. ¿Sí? Él es fiel y el Señor estará allí siempre para justamente proveer el consuelo que necesitamos. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 1, dice: yo, Pablo, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto con nuestro hermano Timoteo. Va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto. Fíjese qué maravillosa traducción. Esta carta va dirigida a la iglesia de Dios, porque la iglesia es de Dios, no de los pastores, no de los apóstoles, no de los profetas, no de los evangelistas, no de los maestros de la palabra. La iglesia le pertenece al Señor, y acá Pablo la deja muy clara. Yo le dirijo esta carta de parte del Señor a la iglesia de Dios en Corinto y a todo su pueblo santo que está en toda Grecia. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Charis y shalom, que no es poco, ¿no? La gracia de Dios y la paz de Dios, no es poco. Con que tengamos eso, tenemos todo lo que nos ayude en la vida. Ahora fíjense, dice el título a continuación: Dios ofrece consuelo a todos. Y dice: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Amén. Sí, Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar también a otros, porque de eso se trata. De gracia recibimos, de gracia también proveemos consuelo. Qué difícil es acercarse en aquellos momentos donde alguien ha perdido un ser querido y las palabras sobran, y tal vez solo un abrazo basta, solo una mirada de cariño, de amor. Yo creo que la persona que ha sido consolada por Dios tiene ya para dar a otros. Tenemos el caso de nuestra hermana Silvia con su pérdida de su hijo, que siempre ella nos da testimonio que el Señor le da esa gracia para consolar a otros, y porque ella fue consolada por Dios, porque ella fue una mujer que le creyó al Señor. Claro, exactamente, creyó en su amor, que el Señor no la abandonaba, que el Señor estaba con ella. Realmente es una hermana digna de admiración y de copiar, una mujer de fe, paciente, una mujer paciente, una mujer con un temple que el Señor le ha dado, que te transmite paz con tan solo verla. Ella es una mujer que te transmite paz, y aún habiendo perdido su hijo ya hace 2 años aproximadamente, ella se tomó el desafío de ir al hospital cuando se podía ir y de llevar consuelo aún a aquellas personas, aquellas mujeres que estaban con sus hijos enfermos, con otros hijos terminales, y ahí estaba ella llevándole consuelo. Realmente alguien que hace eso es alguien que ha conocido a Dios. Exacto. Alguien que ama a Dios, que se dejó consolar por el Señor. Exacto. De otra manera no podría haber hecho eso, jamás Exacto. podría haber hecho eso. Y es lo que Pablo dice aquí, ¿no? Hablando de cómo funciona y cómo opera esta gracia que viene del Señor, que es el consuelo que Él provee. Dice: Él nos consuela en todas nuestras dificultades, para que nosotros, habiendo experimentado eso, podamos también consolar a otros y conectar, por supuesto, a esa gente con Dios, con el Señor. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Aun cuando estamos abrumados por dificultades, es para Él consuelo
y la salvación de ustedes, le dice el apóstol Pablo a la iglesia. Aun cuando atravesamos dificultades, es para el consuelo y la salvación de ustedes. Está hablando que aún en momentos de dificultades, ahí está la respuesta de Dios también. No se deja, no se tarda, sino que está ahí para ser tomada, para ser aprovechada y utilizar esa gracia que el Señor derrama, que es el consuelo, y también muchas veces a través del consuelo que Dios trae a muchas personas viene luego la salvación que el Señor les ofrece. ¿Sí? Eso es maravilloso y somos parte también de aquellos que debemos dar a conocer estas cosas. Pues cuando nosotros somos consolados, ciertamente los consolaremos a ustedes. Entonces podrán soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros. Tenemos la plena confianza de que al participar ustedes de nuestros sufrimientos, también tendrán parte del consuelo que Dios nos da. Amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad, fíjese, ¿no?, de aguantar, y hasta pensábamos que no saldríamos con vida. Eso está hablando Pablo de la experiencia de la presión y aún el riesgo de vida que corría por predicar la palabra de Dios, nada más ni nada menos, ¿no? Era tan grande la persecución, y dice, así como el Señor nos ha consolado a nosotros, también lo hará con ustedes cuando atraviesen diversas dificultades. De hecho, esperábamos morir, dice el apóstol Pablo, versículo 9, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. O sea, si dijo, si Dios resucita a los muertos, ¿cómo no vamos a confiar en el Señor que nos va a sacar de esta situación de persecución y de riesgo de vida? Efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos, y ustedes nos están ayudando a orar por nosotros. Entonces, mucha gente dará gracias porque Dios contestó bondadosamente tantas oraciones por nuestra seguridad. Pablo comparte su testimonio para decir, no es un cuento, no es una ficción, no es algo etéreo que no podrías participar y disfrutar, sino que Pablo está diciendo, así como la consolación de Dios sobre nuestras vidas por todo lo que tuvimos que atravesar estuvo allí presente, así estará presente para ustedes cuando les toque atravesar dificultades. Jesús dijo, los que viven en este reino realmente son dichosos porque no están solos a la hora del sufrimiento, a la hora del dolor, a la hora de llorar. Ahí está el consuelo de Dios. Ahí está preparado para asistir a todo aquel que le toca atravesar la dificultad. Y de eso se trata. Saber que está allí disponible. Nos gusta llorar, la verdad que no es lindo sufrir, no es lindo atravesar situaciones donde nos sentimos golpeados emocionalmente o estamos ante una situación que tal vez derive en la pérdida de alguien a quien amamos. No estamos preparados para eso. Pero sí debemos estar preparados para entender que esta palabra tiene fiel cumplimiento. Amén. Dios dice que Él estará proveyendo consuelo cuando nos toque llorar, cuando nos toque sufrir, cuando nos toque atravesar cualquier situación de adversidad. Ahí estará el consuelo de Dios. Y queridos hermanos, qué lindo que es contar con el abrazo del Padre, con la ternura del Espíritu Santo que está en nosotros, su tierna voz, su gran amor, con la firmeza, la bondad y el carácter de Cristo que nos ha dado una identidad firme. Sabemos quiénes somos en Él. Y si tal vez estás allí, estás atravesando esas situaciones de dificultad, no tengas temor de derramar tus lágrimas, porque ahí estará el Señor para consolar. El rey David dijo, yo sé que el Señor pensará en mí. Mira, yo te lo quiero leer porque esa palabra creo que es para alguien en especial, para que sepa que el Señor está allí escuchando justamente tu clamor. Salmo 40, 16 y 17. Dice, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan.
y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Aunque esté en momentos de aflicción, en momentos de necesidad, yo sé que Jehová pensará en mí. Yo sé que no paso ante millones y millones, miles de millones de personas sobre la faz de esta tierra. No paso desapercibido a la mirada de un Dios vivo que está atento a mi aflicción, a mi dolor y a mi necesidad. El Señor piensa en tu vida, el Señor piensa en tus cosas, piensa en tus asuntos, en nuestros asuntos. La clave es, le damos lugar para que Él pueda orar, le damos el espacio para que Él se pueda glorificar. Muchas veces cometemos el error de avanzar, de dar el paso, de equivocarnos, de buscar refugio en otras cosas o en otras personas o en el brazo de barro, en el brazo de carne. Pero ¿qué hay del brazo del Señor, el brazo poderoso de Dios que rescata del hoyo al que está perdido, que lo levanta del pozo de desesperación, que lo rescata del lodo cenagoso y nos pone sobre un lugar seguro y firme? Yo prefiero confiar en mi Dios. Yo prefiero seguir confiando en que Él está allí atento, pensando en mí, dispuesto a brindar consuelo cuando llegue la hora de llorar, de atravesar alguna dificultad. Vamos a orar por esto, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a discernir esta palabra y que sea una herramienta más que puedas tener ahí para saber que no estás solo el día que te toque el momento de aflicción, que no estás sola, que el Señor está con nosotros en todo momento para proveer consuelo y fortaleza en el tiempo oportuno. Así lo oramos, papá. Gracias por tu palabra tan preciosa, Señor. Gracias porque somos bienaventurados aún en los momentos de llorar, en los momentos de sentir aflicción y dolor en nuestra alma, Señor, por la situación que toque atravesar, porque hay una garantía, hay una promesa, y es por eso que somos tan dichosos, y es que no estaremos solos, es que no estamos solos, sino que tú provees ese consuelo que necesitamos, esa fortaleza, Señor, que necesitamos. Así como una mamá tiene la habilidad que tú les has dado de consolar a aquella criaturita que se cae, se lastima, se golpea la rodilla, Señor, y con solo levantar a la criatura y abrazarla y tal vez tocar su herida y curarla, ya se siente el consuelo, la protección, el cuidado. Así lo haces tú, Señor, cuidándonos, Señor, y proveyendo ese consuelo a tiempo. Como dijo el salmista, Señor, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Amén. Dios mío, tú eres mi ayuda, mi libertador. Dios mío, no te tardes. Esas son las palabras que le decimos al Señor. Entre tanto esperamos que su brazo fuerte nos rescate. Padre, gracias por tus promesas, por tu palabra tan preciosa. Bendecimos, Señor, y te rogamos tu gracia y tu bendición, Señor, en cada hogar, en cada casa. Esta palabra, Señor, quede grabada, impregnada en nuestro espíritu para hacer uso de ella en el momento adecuado, Señor. Gracias porque con esta consolación que tú nos das también podemos hacerles bien a aquellos que sufren, a aquellos que les duele el alma, a aquellos que lloran, que sienten aflicción. Señor, tú nos das también para dar a otros de esa misma gracia con la que nos has bendecido y alcanzado. Padre, muchas gracias por tu bendición. Amén, Señor. Y amén. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga mucho. Un placer haber compartido esta palabra con ustedes y que juntos podamos atesorarla, como siempre decimos, ¿no?, en nuestro corazón, para tenerla ahí a la mano y saber que somos bienaventurados. La hermosa palabra del Señor me recuerda cuando tenía 10 años, 11, este salmo lo cantábamos. Ajá. Y cuando no teníamos tanta revelación de la palabra del Señor, ni teníamos ni YouTube, ni teníamos Facebook, para andar buscando a ver qué palabra le calza a mi problema, a mi dificultad, nuestras vidas estaban basadas en la palabra del Señor, y lo que leíamos lo tomábamos y lo creíamos y lo cantábamos, y cantábamos esta parte: Jehová pensará en mí. Jehová pensará en mi ayuda, mi libertador, eres tú, Dios mío, no
te tardes, Ajá. Dios mío, no te Me habían hecho parte de tardes. un coro. Claro, la cantamos como un coro que se llamaba mira en qué ese bueno. tiempo. Decir, aunque afligido yo y necesitado, Ajá. aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, me ayuda en mi libertador, eres tú, Dios mío, no te tardes. Y Mira cantábamos vos, qué eso, lo hermoso. expresábamos en todo tiempo. Esa palabra se nos hacía carne en nuestro interior, lo vivíamos, Qué lo tremendo. creíamos de esa manera. Por eso, hermano, la palabra del Señor está para tomarla y para obedecerla. Porque como te digo, en esos tiempos que no teníamos tanta revelación, no teníamos la Biblia así, no teníamos la Biblia así, y en pocas oportunidades la teníamos en papel. Ah, sí. Porque también Sí, tenías no todos que tener tenían el el dinero para comprar la Biblia. La palabra era grabada en nuestro corazón a través de la predicación, a través de la alabanza que era en ese tiempo, y gran poder tenía. Claro, sin duda era para antes de los 80, que fue todo el recambio de la alabanza en la Argentina a través de los ministerios de México, Jorge Lozano, Marcos Witt, muchos que vinieron a traer, Marco Barriento, la renovación de la alabanza y la adoración con otra clase de canto. Sin embargo, antes se tomaban las escrituras Sí, y se las hacía en así. forma de coro, ¿no? Y bueno, eran los himnos y los coros de entonces, y perduraba esa fe en la palabra del Señor. Tenían un alto contenido de la palabra de Dios, ¿no? Cosas que encontramos muy pocas canciones en nuestros días con la palabra del Señor impregnada en sus letras, ¿no? Entonces ha cambiado un poquito la cosa, ¿no? Mira, ahí estamos. Bueno, hermanos queridos, queríamos compartir un poquito más de nuestra experiencia. Tenemos unas cuantas cosas que compartir y experiencias hermosas en el Señor, y aún en los momentos más difíciles de nuestra vida el Señor ha sido nuestro gran consuelo y lo seguirá siendo, porque estamos en esta tierra, hermanos queridos, y todos vamos a pasar diferentes circunstancias, pero si nos tomamos de la mano del Señor será más fácil atravesarla. Dios te bendiga grandemente y nos vemos la próxima. Chao, chao. Bendiciones.